Regresamos a este su espacio, La Voz de Santo Domingo Este. Hoy tenemos aquí con nosotros dos invitados muy especiales. Tenemos a Martari Rivas, quien es coordinadora del movimiento 40 Días por la Vida. También es coordinadora en la Vicaría Episcopal de Santo Domingo Este, coordinadora de multitudes. Entonces tenemos también al doctor Emmanuel Acosta, jurista constitucionalista, que es parte de este programa en materia legal. Señores, aquí tenemos dos jóvenes brillantes talentos de nuestro municipio Santo Domingo Este, con quien vamos a discutir un tema de interés, un tema desde el ámbito familiar, desde el ámbito jurídico, que es con relación a las discusiones que se están teniendo en el Congreso Nacional sobre el proyecto del nuevo Código Penal. Un tema que ha sido muy discutido, un tema que ha sido muy controversial. Primero el tema de las tres causales, hubo muchas marchas, muchas concentraciones de parte y parte, los que apoyan las tres causales del aborto y los que se denominan pro vida, dentro de los que yo me inscribo, en contra del aborto. Y ahora tenemos la discusión sobre nada más y nada menos la forma de corrección de parte de los padres hacia los niños y las discusiones sobre la discriminación o no con el tema de la orientación sexual. Bienvenidos a este espacio, Marta y Emmanuel. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, pues muchas gracias. Siempre he querido, ¿verdad?, estar aquí contigo. Así mismo es. Señores, empezamos el tema. Se ha discutido con relación a esta situación de que si se corrige a los niños, que si es maltrato. ¿Qué específicamente es lo que plantea, porque todavía está vigente, qué es lo que plantea el numeral 2 del artículo 123 del Código Penal, que es el que habla sobre la corrección de los padres a los niños? Marta, ¿qué tienen que hablarnos de eso? Yo quiero primero hacer una aclaración. Lo primero es que esto es un proyecto de ley del Código Penal que tiene más de 20 años siendo debatido. O sea, no es la primera vez que se está debatiendo el Código Penal. Pero sí, le damos las gracias a Pacheco, que fue el que desde que inició estos 4 años, este cuatrenio del Congreso, pues se puso como meta volver a tomar el Código Penal. Lamentablemente en el año de la primera legislatura se dejó perimir el código, ya aprobado por 2 lecturas en la Cámara de Diputados, ya había sido revisado por una comisión del Senado y después se dejó perimir cuando se cerró ya la legislatura del pasado día, ¿verdad?, de agosto, 16 de agosto. Entonces se inició de nuevo el debate, se abrió de nuevo el debate y lo que se decidió fue hacer una comisión bicameral, o sea, un grupo de diputados y un grupo de senadores. Entonces se juntaron, el famoso fin de semana de Resort que tanto criticaron, pero ellos fueron a trabajar precisamente para ver artículo por artículo y como ustedes saben, lamentablemente hay muchísimos artículos buenísimos ahí que no están en el actual código. El actual código no tiene, por ejemplo, el tema de la complicidad. Ajá, tampoco. El tema de echarle... penas son muy suaves. Sí, son muy suaves. Incluso tampoco tiene eso de acumulación de pena, porque aquí la pena máxima es 30. Usted lo sabe, usted es abogado. Pero ahora se puede acumular las penas en el proyecto. Recuérdense que como es un proyecto, 40. Exacto, como es un proyecto, todavía ese proyecto no ha sido aprobado, ni tampoco es promulgado. Entonces se sigue debatiendo. Entonces, en medio del debate, ya se había aprobado que iba sin orientación sexual
iba sin tres causales, y dentro del artículo 123 que tú hablas, ese artículo habla de la violencia intrafamiliar. De la ley de violencia intrafamiliar y el código del menor, que están vigentes. Exactamente, lo tomaron en cuenta, pero crearon ese artículo de violencia intrafamiliar que no está así como en el actual, como está ahora. Ahí ese artículo es bellísimo porque explica muchas cosas sobre violencia intrafamiliar, que es lo que está pasando en República Dominicana. Entonces ahí había un párrafo que especificaba que los padres podrían corregir sin llegar al maltrato. Que decía que está prohibido y castigado el maltrato infantil, sea en la modalidad psicológica o física. Entonces había un párrafo en el cual, o hay un párrafo que todavía está vigente, en el que dice que se exime de responsabilidad penal cuando se trate de corrección, de disciplina, siempre y cuando no haya tortura o maltrato cruel. Entonces el Código Penal nuevo, el borrador que se quiere aprobar, modifica eliminaron de alguna un fin de semana, una reunión, el Código del Menor y la Ley de Violencia Intrafamiliar en ese tenor. Sin embargo, actualmente no existe ese párrafo. O sea, actualmente está totalmente prohibida, vamos a decir, salvo interpretaciones que se puedan dar más adelante, porque recordemos que la norma es flexible y todo dependerá de la interpretación que le demos los operadores jurídicos, dígase de la interpretación que le vaya a dar el tribunal, de la interpretación que le vaya a dar el Ministerio Público y la interpretación que le vayamos a dar la propia comunidad. Sí, pero ese es el mismo hecho de que ese artículo de violencia, esa tipificación de violencia intrafamiliar como está escrita en el nuevo proyecto de código, no está en el actual. Entonces una de las tipificaciones que se ha explicado, se ha dado a explicar mejor, y ahora entonces eliminan algo que ya estaba bien explicado. Entonces ahí es que no entendemos cómo es que eliminan eso y lo dejan entonces la violencia como en el aire. Yo quiero hacer una pregunta, porque tú hablabas de algo muy interesante al iniciar tu participación y quiero que me la conteste el doctor como conocedor de lo jurídico. ¿Cuándo perime un proyecto en el Congreso Nacional? ¿Y por qué perime el proyecto? Porque ella habló algo muy importante. El código, según lo que plantea ella, debió de estar aprobado, pero perimió en la legislatura pasada. Hubo un evento donde pasó aprobado, porque hay que decir esto. Este código, la Cámara de Diputados lo aprobó. En mayoría. Sí. En mayoría. Entonces, en el Senado se dejó perimir. Entonces, ¿qué pasó ahí, Manuel? Jurídicamente, ¿cuándo perime un proyecto? El procedimiento es lo siguiente. Los proyectos de ley pueden entrar por una de las dos cámaras, sea la Cámara de Diputados o la Cámara del Senado. Debe agotarse 2 lecturas en una cámara y luego pasa a la otra cámara. Entonces la otra cámara debe aprobarse en 2 lecturas también. Entonces ahí pasa la promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Ahora bien, cuando los proyectos se duermen y no entran a la agenda de la próxima legislatura, por lo menos, el ordenamiento jurídico prevé una sanción a esa inoperancia del legislador que se llama la perención, o sea, el proyecto perime. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que el procedimiento que se ha llevado a cabo hasta ese día, digamos que se anula, que vuelve a su posición anterior, y entonces quiere decir que comenzamos de cero, y entonces si el legislador está interesado en que esa ley sea una realidad, tendrá entonces que empezar desde cero, como dije, empezar por una de las cámaras, hacer 2 lecturas, pasar a la otra cámara y hacerle las 2 lecturas consecutivas. A veces es uno de los procedimientos que se hace, pero para eso debe estar en la agenda de la legislatura y en una agenda
que está sobrecargada de otros temas, porque, de otros proyectos de ley. porque la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado no solamente tiene el Código Penal pendiente en su agenda, sino que como nosotros sabemos, el Poder Legislativo tiene 3 funciones, que es legislar, representar y fiscalizar, y entonces su tiempo se va en muchas veces, por ejemplo, se está discutiendo el presupuesto general de la nación, que es a través de una ley. Según la Constitución debe ser una ley general todos los años, que se presenta en octubre, que el Poder Ejecutivo somete en octubre, pero también está el tema de los préstamos que se deben ir solicitando. Que no se estudia mucho. No se estudia mucho porque esa labor ya la hace el Poder Ejecutivo. Entonces, no, y depende, porque ellos tienen comisiones. Entonces, hay comisiones que estudian los presupuestos y sí, pero yo creo que después se llevan. Muy rápido. Bueno, Farideh dirige la comisión y parece que ella tiene mucho especialistas. Lo que pasa es que manejar presupuestariamente un país no es algo sencillo. Entonces, un gobierno que tiene mayoría en ambas cámaras no se puede dar el lujo de, vamos a decir, atrasar las discusiones del presupuesto, ya que vienen por una línea partidaria del Poder Ejecutivo, que yo no veo ningún pecado, porque eso responde a una estrategia política económica que se está llevando del gobierno. Entonces, volviendo al tema, los diputados también trabajan en comisiones, pero van a su comunidad para poder ejercer su rol de representación, pero también fiscalizan cuando en las comisiones invitan a un ministro a entrevistarlo, ¿por qué no se ha hecho esto? ¿Por qué no se ha hecho lo otro? Pero también cuando un diputado pide en el hemiciclo que se apruebe una resolución para que el Poder Ejecutivo haga X y Y cosas. Entonces, ciertamente los senadores y diputados tienen muchísimas funciones y muchísimas tareas que hablar solamente del Código Penal les es imposible. Y por eso perimen muchos proyectos. No ha sido solamente el caso. Pero el caso ahí voy con el tema del Código Penal. Según lo que se plantea en el Código Penal, porque eso lo vio el país, el día que se iba a conocer ese proyecto, senadores dejaron de asistir a su sesión reglamentaria, incluyendo senadores que se habían manifestado en contra de la aprobación de ese código en la Cámara de Diputados. Entonces, ahí la pregunta es para Rivas, Martari Rivas. ¿Qué realmente fue lo que pasó? Ustedes que estuvieron ahí, fueron testigos, estuvieron prácticamente en el día a día en el Senado y en la Cámara de Diputados. ¿Qué fue lo que pasó que impidió que se conociera en el Senado el proyecto del Código Penal? Bueno, voy a decir lo que pasó por arribita, ¿verdad? Porque no podemos profundizar. ¿Cómo pasó? Por arribita y por abajo. Pasaron demasiadas cosas, ¿viste? Lo que más nos dolió, porque en verdad nos dolió mucho, nosotros participamos 40 días por la vida junto con algunos movimientos católicos, también otros grupos evangélicos, grupos de la sociedad civil, tuvieron varias reuniones con la comisión que estaba trabajando en ese momento el Código Penal en el Senado. Se había hecho una lectura, se mandó a comisión y se esperaba un informe de esa comisión para pasar a lectura en la Cámara del Senado. Y entonces ahí, si se hacía eso, ya se... Te interrumpo, Martari. ¿Quién eran los miembros de esa comisión del Senado, si recuerdas los nombres? Bueno, así no tengo todos los nombres, pero estaba Rogelio Genao, estaba el señor Zorrillera que lo dirigía. Del CEI, senador del CEI. Sí, estaba también nuestro senador de Santo Domingo Este, Antonio Taveras, estaba también Catrein, de Samaná. Estaba también Franklin, se me olvidó el apellido ahora mismo. Franklin Romero. Virgilio Sedano. Que es de la Romana. No, Virgilio Sedano es de la Altagracia. De la Altagracia, perdón, de la Altagracia de Higüey. Y también estaba Iván Lorenzo del PLD y la señora Farideh Raful.
Más o menos eran como lo que eran los estaban senadores. lo estoy grabando según lo que lo vi en la mesa cuando nos reunimos con ellos, que al final nos felicitaron, incluso en la reunión al final, porque nosotros nos fuimos allá a pelear con ellos, ni fue una reunión muy buena, muy positiva. Presentamos nuestros argumentos, por qué ese código era el código que necesitábamos. Dijimos todas las tipificaciones nuevas que tienen. Nuevecita tiene como más de 40, casi 70 en general, tipificaciones que fueron también un poquito como arregladas, que tienen otros nombres. Y en general explicamos también por qué no se debería tomar en cuenta el tema de la preferencia sexual en la parte de discriminación, porque ya nos mencionaba a todos. Al final dice a toda persona dominicana, o sea, si nadie te puede discriminar. Bajo ninguna modalidad. Exacto, tomando en cuenta los artículos de la Constitución, porque nosotros en nuestra Constitución tenemos igualdad, o sea, en base a la Constitución. Ya después en la práctica ya sería otra cosa, pero desde la Constitución de la República Dominicana aquí se practica la igualdad entre personas, dice personas, o sea que no era necesario poner una exclusividad a una persona por una preferencia o orientación sexual, porque no era necesario. Y dijimos lo que ha pasado en otros países donde eso se ha hecho, todas las implicaciones que eso ha pasado, casos que han llegado a cortes internacionales, simplemente por agregar esa palabrita. Entonces caemos en problemas internacionales, caemos en discusiones. Usted dice de las consecuencias que ha pasado en otros países donde se ha hecho eso. Utilizado esa herramienta legal hasta por quítame esta paja. Exacto. La han utilizado movimientos de LGTBIQ, más todo eso que ustedes saben. Y ellos lo han utilizado para llevar a casos legales. Y de ahí surgen después otras leyes donde lo vuelven a ellos más exclusivo cada vez. Entonces, para no caer en eso, era mejor dejarlo abierto. Genera proporcionalmente una discriminación. Genera una discriminación contra las demás personas. Personas que no son de esa preferencia. Orientación sexual, correcto. Exactamente. Además que crea una sobreregulación, crea vamos a decir, sobrecarga en el ordenamiento jurídico, porque el legislador no está llamado a normativizar cada situación en concreto. Exactamente, eso hay que dejárselo al juicio y al ejercicio. Crea normas generales dentro de las cuales los comportamientos se irán enmarcando, y como usted dice, los jueces irán entonces interpretando cada. Bueno, nosotros fuimos, al igual que usted, fuimos con abogados, fuimos con médicos, especialistas, presentamos estadísticas y todo eso. Entonces, después de eso. Voy a dar un ejemplo de ese tema. El TODEX. El TODEX. El TODEX. Eso ciertamente la intención es muy bonita, muy buena, de integrar y todo esto, pero eso crea una distorsión en el lenguaje. Ellos le llaman lenguaje inclusivo, pero entonces se vuelve exclusivo, porque realmente termina excluyendo a otro grupo de personas. Pero yo diría también que es distorsionante, porque hay un órgano que se llama la Real Academia Española, que es la que dicta las reglas del idioma español, del idioma castellano que nosotros hablamos, así como el inglés tiene su órgano y los demás idiomas. Entonces, querer venir a introducir la X, no se puede ni siquiera pronunciar. Entonces, ese tipo de comportamientos, nosotros somos muy respetuosos de la decisión del otro, pero ese tipo de imposiciones no pueden venir a crear distorsiones, como por ejemplo en el idioma. Me gustaría incluso escuchar su opinión en ese sentido. Bueno, voy a terminar explicando qué fue lo que pasó primero en el Congreso. Congreso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no tenemos código penal? Porque finalmente porque no tenemos. Entonces, seguimos discutiendo eso. El tema es, hicimos esas reuniones, todo salió muy bien, pensábamos que todo eso iba. Se hizo un informe favorable a las diferentes reuniones, incluso el Monseñor Masaya se reunió también tanto con Eduardo Estrella como con la comisión. Entonces, ¿por qué el corredero? ¿Por qué no fueron los senadores? Se supone que se revisó todos los documentos. Nosotros no fuimos a reunirnos a hablar, nosotros fuimos a entregar documentos, base legal, base médica, base de investigación,
todo eso se lo entregamos ahí para que ellos lo usaran para su investigación, porque tú puedes entregar al Congreso cualquier información que tú tengas para ayudar a la comisión a desarrollarse. Incluso fueron grupos de LGTB, fueron feministas, fue incluso el Ministerio de la Mujer, fue que después dijeron que no fue el de Miriam Germán, Ministerio pero ella Público. Había ido y también se había reunido anteriormente fue un grupo, a reunirse con los diputados también, se habían reunido anteriormente, igual como nosotros. Entonces, ellos tuvieron todas las herramientas para tomar esa discusión. Y al parecer todo era como lo habíamos previsto, ¿verdad? Pero entonces, de repente, apareció unos millones que entraron a través de USAID, a través de la presidencia, y alguien del área financiera de esa, lo sabemos porque cuando uno de nosotros estuvo en la institución, vio que esa persona entró a esas oficinas. Eso es una revelación a puerta cerrada. Está haciendo aquí. Y lamentablemente... Entonces te está diciendo que... Lamentablemente después de eso... Eso tumbó el código. Bueno, misteriosamente hubo después una reunión a puerta cerrada con Farideh Raful y todo el grupo del PRM, igual con el grupo del PLD, y Iván y Farideh dijeron que no iban a participar si se ponían agenda. Ellos eran de la comisión y boicotearon la comisión. O sea, para que no se presentara el documento que se había dicho. En mayoría se había decidido que ese era el informe y que estaba favorable el documento del Código Penal. Pues resulta que el día que se pone en agenda, Eduardo ese día lo puso en agenda, pues ninguno participaron. Se regó la voz por ahí de que se bajó una línea. Antonio andaba cerca de Farideh, pero no entraron a la sesión. Solamente había un grupito. Nosotros entramos a ver, pero nosotros fuimos un grupo de católicos y evangélicos a orar afuera, ese día, y cuando entramos, algunos, vimos que no había mayoría. Y cuando volvimos a salir, bueno, pues entonces se dieron declaraciones. Lo dieron más las otras organizaciones que eran de la sociedad civil que estaban ahí también. Y lamentablemente, de ahí en adelante, más nunca volvió a ponerse en sesión. Le sugerimos volver a poner en agenda, pero no se volvió a poner en agenda. Y incluso hicimos un encuentro, ¿tú recuerdas? Hicimos un encuentro frente al Congreso para ver si al otro día a la semana que seguía volvían y ponían en agenda antes de que pasara el 16 de agosto, porque ya esa era la fecha límite para peribir, y lamentablemente no se puso nunca en agenda. Y perimió. Entonces, hoy se discute el código en las dos cámaras. Sí, porque entonces surge la comisión bicameral. Después del 16 de agosto, todo el mundo apareció un reguero de gente poniendo el código como parte de la nueva legislatura, tanto en la Cámara del Senado, como señor Rogelio Henao puso el mismo código que ya se había aprobado, y por la Cámara de Diputados, el diputado Jesús Ogando, junto con un grupo de muchísimos diputados pro vida, firmaron, hicieron un acuerdo y también sometieron el mismo código, pero también apareció el señor diputado, el honorable José Horacio Rodríguez, sí, con otro grupo sometiéndolo, pero su documento incluyendo las tres causales, incluyendo lo de la comunidad LGBT, de la orientación sexual. Incluso nunca fue en debate este tema de la pela y de los niños, de no sé qué. Eso nunca fue debate. Ahí voy, en Manuel. Eso nunca fue debate. Ahora mismo, con lo que se eliminó en las discusiones del nuevo Código Penal, la comisión bicameral, entonces, ¿cómo nosotros, en caso de que ese código se apruebe, nosotros estamos bajo la misma, o sea, los padres, estamos bajo la misma situación que están los de los Estados Unidos, que un niño puede llamar y usted puede caer hasta preso por una corrección que el niño entienda que es mala? ¿Cómo es eso, Emmanuel, jurídicamente? Bueno, eso son cuestiones de hecho. La norma puede decir una cosa, el legislador puede tener una intención, pero al final será el comportamiento de la gente que hará
posible la utilización o no de esa previsión legal. En Estados Unidos sucede de esa forma, como usted bien lo indica. Ahora habría que ver cuál sería la reacción que tendremos aquí en República Dominicana. Lo que se aspira es que no haya agresiones a los niños, ni física ni verbal, y ciertamente nosotros arrastramos en ciertos casos muchos adultos que fueron abusados durante su niñez, y por eso han venido arrastrando una serie de frustraciones, y eso incluso el propio Fondo de Naciones Unidas para la Educación, para la protección de la niñez, la UNICEF, hicieron una encuesta de que los perfiles de adultos agresivos responden a que sufrieron violencia durante la niñez. Entonces, quizá por ahí viene, vamos a decir, el fundamento para que los legisladores tomaran esta decisión, y además de que nosotros somos signatarios de diferentes tratados internacionales, como el Convenio de Protección de los Derechos de los Niños, que prohíbe cualquier maltrato a los menores de edad. También la propia Constitución establece protección a los más vulnerables, y todo dependerá de cómo esto se vaya implementando. Yo entiendo tu preocupación, entiendo que hay al eliminar el párrafo que decía de manera textual, taxativa, que los padres tienen derecho a disciplinar a sus hijos, vamos a decir que se ha eliminado una herramienta para que los padres puedan encarrilar a los hijos. Pero creo que... Yo diría que es la única herramienta, porque miren, le voy a decir algo. Usted sale a la calle y comienza a preguntarle a jovencitos si vive con su mamá y su papá, y van a ser muy poco lo que viven con su mamá y su papá. O sea que posiblemente lo esté criando una abuela, o lo está criando su mamá sola, o su papá solo. O sea, estamos viviendo en una sociedad donde la familia se ha desintegrado bastante, se han hecho muchas cosas para desintegrar la familia, y los niños necesitan protección de su padre y de ser disciplinados por sus padres. Si no tenemos esa herramienta, dime tú, una abuela que está criando muchachos y no tiene la herramienta de disciplinarla, si la doña se va presa, ¿cómo se mantiene el niño? ¿Quién lo va a mantener? Yo diciendo, ¿tú me entiendes? Pero eso dependerá del juez también. Exacto, si le da pero curso a... si no, pero si el gobierno va a mantener a los muchachos, no hay problema, ¿verdad? Porque esos países donde tú me estás diciendo, usualmente el gobierno también mantiene a los hijos y tiene los hogares donde reciben a esos muchachos. Entonces habría que armar muchas cosas después de eso. Eso es una. Segundo, ese tema, vuelvo y digo, no estaba en discusión en el Código Penal. Nunca fue un tema de discusión. Vamos a decir que ha sido como... Entró en discusión. Como gato, bueno, voy a decir que Pedro Casal, porque Pedro Casal fue que lo tiró en Twitter, después que Samantha Power, según él dijo en Twitter, yo lo sé que sí, porque también lo sé de alguien dentro del Congreso, que apareció visitando a Eduardo Estrella y el señor Pacheco, diciéndole que le iban a negar visados, que le iban a negar algunas cosas. Lo puso entre la espada y la pared y dijo: si no van las 3 causales, tiene que haber orientación sexual y me tiene que agregar esto. Pero al final, y de repente se hizo una reunión que nada más fue para hablar de eso. Pero al final hay una situación aquí que no debe de estar en discusión, y es lo que has planteado, que lamentablemente ahora mismo no lo podemos resolver ni jurídicamente ni legislativamente. Tiene que ser políticas sociales, porque ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? Que la familia, según yo creo que me den ustedes este análisis ya en los últimos finales, ¿qué es lo que está pasando? Que se ha ido degenerando tanto el tema de familia, y estamos enfrentando todas estas situaciones, aparte del Código Penal, de lo legislativo. Realmente, ¿por qué la familia dominicana se ha ido degradando el tema familia? Que nos está llevando prácticamente a una situación
de como tú dices, de que un niño viva con su abuela, de niños en la calle, o sea, desde el punto de vista de ustedes, ¿qué usted tiene que decir sobre ese tema, Marta y después Emanuel? Bueno, la misma Iglesia Católica lleva un plan de pastoral donde eso no surge porque se le ocurrió a los obispos, sino porque se hace un estudio a nivel nacional de lo que está pasando en nuestro país, y en su trabajo de investigación llegó a que uno de los problemas fundamentales de la sociedad dominicana es la degradación de la dignidad humana y la desintegración familiar. Lamentablemente son datos que los podemos palpar en nuestro alrededor, no es un invento. Y esto está sucediendo no solo en República Dominicana, es algo que está pasando en muchos países, y esa transculturización de otros países mezclados con nuestras tradiciones ha hecho que también nosotros adoptemos ciertas formas de pensar, ciertas formas de vivir, ciertas formas de llevar la vida, que nos ha llevado a ser mujeres muy empoderadas, olvidándonos de hacer familia, a hombres tal vez agresivos, haciendo lo que le da la gana, hombres que abusan de mujeres, a llevar a una sociedad de que los niños hacen lo que quieran por encima de los padres, y también los padres se descuidan de sus hijos, tal vez por buscarle la comida, por su desarrollo como persona, y nos hemos ido envolviendo en una situación que no se daba en República Dominicana, pero se está dando, donde la familia no es la promoción principal en las redes sociales, ni siquiera ni en las novelas, ni en las películas. Lo que nos estamos viendo en cultura es mujeres que toman el control de la cosa por encima de los hombres, desvalorizando al hombre, hablando de una nueva masculinidad que no es la masculinidad que es el hombre. Entonces, ya no sabemos ni qué es lo que es el hombre realmente. Doctor, díganos usted, ¿qué es el hombre? ¿Y qué es lo que está pasando cuánta con esta masculinidad situación? que hay, porque hay una positiva, una Mire, que hay que si yo qué, pero... Yo quisiera hacer algunas aseveraciones en este cierre del programa. Y lo primero es, como usted bien dice, Pablo, la solución de ciertos problemas no responden a leyes, sencillamente, sino que responden a otro tipo de políticas. ¿Cuál política? Bueno, la educación. ¿Y qué educación? Educación de calidad y educación basada en valores, moral y cívica, ética. Esto creará generaciones que sean respetuosas, que vengan con estos principios y valores en su comportamiento, porque el hecho de que un código penal diga que está prohibido hacer X o Y cosa no quiere decir que se va a dejar de hacer. Así es. Eso es básico en sociología jurídica. Como lo del matrimonio infantil. O sea, no se trata de políticas reactivas, se trata de políticas preventivas, de tomar al niño, educarlo y ese niño sea mañana un ciudadano ejemplar, que de manera voluntaria cumple las normas éticas y respete el derecho de los demás. Sobre el Código Penal, quiero terminar diciendo que es un código de 1884. Así es. En el 2024 va a cumplir 140 años. Entonces es justo que la República Dominicana cuente con un instrumento jurídico que sea moderno y que esté acorde a los nuevos tiempos. Dígase que tenga las figuras jurídicas que no están, como los ciberdelitos, que pueda prever la complicidad que no está, la autoría intelectual, y también penas que sean verdaderamente ejemplares. Como lo de la corrupción. Como el de la corrupción, Que está tipificado como por en varias ejemplo la partes. violación al procedimiento de compras, También. no prevé sanciones penales, y también definir el tema del aborto en una ley aparte. Eso se hará. Entiendo, hay que entender también, señoras y señores, que en un congreso de tantas personas, son 190 cabezas pensando diferente, y una sociedad ya múltiple, donde hay personas que piensan de una forma y otras de otras, hay que entender que en las democracias, en los estados democráticos, como lo consagra nuestra Constitución, hay pensamientos diferentes, los cuales hay que respetar, y hay mecanismos para que las mayorías sean las que decidan sin
vamos a decir, pasarle rodillo a las minorías que son los sectores vulnerables. Y sin injerencia internacional. Entonces yo entiendo, sí, sin injerencia internacional, pero también hay acuerdos internacionales que debemos cumplir, hay convenios internacionales que debemos cumplir. Pero quiero decir también que para sacarle un poco el dardo a los legisladores, que los legisladores de alguna manera van cediendo algunas cosas para adquirir otras. Y al final del día yo pienso que la intención es sacar un código penal moderno, que quizás no sea perfecto, pero sea el código penal bueno, que venga a suplir la necesidad que nuestra sociedad está requiriendo, porque hay muchos casos que quedan impunes por no tener un código penal acorde a las nuevas formas de la criminalidad y la delincuencia. Martaris, tú en la última parte, de parte tuya ahí mismo. Bueno, invitarles a nuestras actividades. En la Iglesia Católica tenemos Un Paso por mi Familia. Pueden buscar las actividades en Vicaría Episcopal de Pastoral Familia y Vida de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Pues ahí van a ver las diferentes actividades. El día 21 en cada parroquia se va a hacer una caminata en defensa de la familia, defendiendo los derechos de la familia y orando por la familia. También nos visita Agustín Laje, que tiene 3 actividades en este fin de semana. El día jueves 11 va a ser solo para mujeres en el Hotel Catalonia. Tienen que comprar su boleta. Pueden entrar a la página de FOMUDEV y RD, que ahí hay información sobre eso, y en Somos la Resistencia RD. También está una actividad para jóvenes sobre la batalla cultural, que eso es uno de los temas principales, del tema de la ideología de género, que también ha sido consecuencia de todos estos temas en contra de la familia. Y ese va a ser gratis para todos los jóvenes el día sábado en el Polideportivo de Loyola. Pueden buscar toda esa información en las redes, y hay uno sobre familia que lo está trabajando ya con el movimiento del Cursillo de Cristiandad. Pueden entrar a las páginas del movimiento Cursillo de Cristiandad y ahí van a ver los datos y las informaciones para esa actividad que es sobre la familia, en defensa de la familia. Todas esas actividades se están haciendo tanto en iglesias católicas como en iglesias evangélicas. Invitamos a todos a estas actividades, porque al final los que somos familias dominicanas que queremos fomentar los valores defendiendo la vida y la familia. Bueno, señores, llegamos a la parte final con estos 2 grandes invitados que tenemos aquí de talentos de nuestro Santo Domingo Este. Vamos a darle saludos por último a Carlos de la Rosa, a Dilcia Ureña, Tony Matute, que estuvieron, y otros más que estuvieron en sintonía aquí en este programa especial sobre el Código Penal, que tenemos para dar como revelación que la Comisión Bicameral dio su informe positivo y se conocerá este martes en la sesión del hemiciclo. Así que tenemos plato fuerte el próximo martes en la Cámara de Diputados y en el Senado con el Código Penal. Señores, gracias por estar en sintonía con nosotros, con Emmanuel Acosta, con Martaris Rivas, en esta noche del lunes 8 de noviembre en La Voz de Santo Domingo Este. Nos vemos el próximo miércoles, si así Dios lo quiere.